Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. El cambio climático provocado por los humanos está acabando nuestra tierra. Todas las especies están bajo amenaza. No destruyas tu casa, María. Sí, la tierra mí, para la vida y el amor. Y al son de la champeta, el ambientalista de Helio Boom, los saludamos a quienes se conectan a esta nueva emisión de A Tono con la CAR, un espacio para conocer y enamorarnos de nuestros recursos naturales. Bienvenidos. De su riqueza. No lo mates, no, perdónale la vida. No tires basura al río, porque después no cambia. Hoy los acompañaremos Liliana Salas y quien les habla, Diego Herrera. Si contaminas el aire, también enfermas tu vida. Ya llegó. Bueno, pues muy buenos días Diego y buenos días a todos nuestros oyentes en Cundinamarca y Boyacá, quienes les traemos hoy un programa muy especial con invitados de lujo que nos van a compartir algunos temas bien interesantes. Recuerden que estamos también por eldoradoradio.co y también a través de las redes sociales de El Dorado Radio y de la CAR Cundinamarca. Bueno, pues hoy tendremos, como les decía, algunos invitados muy especiales, pero antes de presentarlos, me gustaría, Diego y oyentes, compartirles un dato que yo creo que los va a emocionar muchísimo. A mí personalmente me ha emocionado bastante porque, pues, yo creo que muchos recuerdan que la semana anterior tuvimos nuestra gran jornada de Recicar, Diego. El gran Recicar, donde además cerramos, Lili, con un gran conversatorio y tuvimos invitados muy especiales y fue tan bueno el tema que además nos decidimos invitarlos a Tono con la CAR para que profundicemos un poquito más esos temas que resultaron ser tan interesantes y que además la gente sigue consultando y preguntando qué debemos hacer para tener un postconsumo adecuado para que los residuos que en otras épocas considerábamos basura hoy los podamos reconvertir en nuevos productos. Pues efectivamente, Diego, así es. Ha sido, como usted dice, tan interesante tema que aquí pues vamos a estar compartiendo un poco más al respecto de pronto de lo que quedó allí de ese día de Recicar. Pero pues como les decía, hay una cifra y un dato que de verdad nos ha emocionado muchísimo y es que ¿sabe cuánto recolectamos, Diego, en esa jornada de Recicar que tuvimos la semana anterior? Creo que hay datos recientes, porque el dato que teníamos incluso hasta ayer se ha venido aumentando. Ha venido aumentando, exactamente. Y tenemos una cifra que incluso, de acuerdo con las estadísticas que nos reportaron, rompimos récord. Exactamente. Es una gran noticia, rompimos récord Diego. En una gran jornada de Recicar. Creo que es un dato súper interesante, pero ya hablaremos de la cifra más adelante, también con una invitada especial de la CAR, que es quien además ha liderado este tema y nos ha venido incentivando a tener un postconsumo de manera adecuada. Pero ya les podemos decir que esa cifra de las 40 toneladas que habíamos dicho inicialmente, que era nuestra meta, no solo la duplicamos, no solo la triplicamos, sino que vamos mucho más allá. Por ahí está la cifra, entonces, Lili, esa es la gran noticia. Hablaremos ahora más adelante de cuál es la cifra real, porque como les decimos, triplicamos esa gran meta de las 40 toneladas iniciales que nos habíamos puesto como meta. Bueno, pues ya se las vamos a contar, Diego, pero ¿qué le parece entonces si presentamos a nuestros invitados del día de hoy? Por supuesto, hoy nos acompañan entonces Wilson y David, a quienes les damos la bienvenida a Tono con la CAR. David, que estuvo también acompañándonos en el conversatorio del que les hablábamos, David Sánchez, de la organización Manos Verdes de Alianza Teams, y también está con nosotros Wilson Contreras, que es director ejecutivo de la corporación Lumina, que también formaron parte de esos 15 gestores que se unieron a la CAR para el desarrollo de esta gran Recicar. Bueno, y está también con nosotros Juliet Ramírez, quien durante 7 años ha estado liderando la estrategia de ciclo reciclo en la corporación. Justamente pues la tenemos también aquí en nuestra mesa. Entonces, bienvenidos a todos, un cordial saludo. Los arrecifes corales. Helio Boom, rey de la champeta, ta, 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 ta. No mates la tierra, no
Bueno, Juliet, bienvenida y qué bueno que estés aquí con nosotros. Juliet, hablábamos hace un momento de una cifra récord que batimos en la gran Resicar que realizamos la semana anterior. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es esa gran noticia que tenemos hoy? Ya tenemos cifras actualizadas, esa cifra récord de la que hemos hablado. ¿Cuánto fue que recaudamos finalmente en esta gran jornada de la Resicar? Sí, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su invitación. Estamos felices porque rompimos récord. Alcanzamos las 137.5 toneladas de residuos. Estamos hablando que esta Resicar tuvo un componente muy especial y fue que no solo fueron residuos postconsumo, sino también de envases y empaques aprovechables no peligrosos. Entonces, 130 en residuos peligrosos y 7.5 toneladas aproximadamente en residuos aprovechables. Bueno, pues esta es una excelente noticia, 137,5 toneladas. Estas 137,5 toneladas ya no van a llegar a nuestras fuentes hídricas. Es una meta que de verdad superamos con creces. Justamente pues toda esta cifra o estas toneladas que recolectamos van a ser aprovechadas por los gestores, quienes han sido aliados, unos aliados muy importantes de la corporación para precisamente evitar que estos residuos lleguen a las fuentes hídricas y les demos un segundo. Para entender un poco de qué se trata, Juliet, comencemos a hablar de qué es la Resicar, cómo nació, a quién se le ocurrió esta gran idea, por supuesto desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y cuál es el objetivo de esta Resicar, cuándo vamos a volver a tener otra Resicar. Es decir, todas esas preguntas que se están haciendo en este momento nuestros oyentes para irles dando respuesta. ¿Cómo nació esa gran Resicar y cuál es el objetivo finalmente? Bueno, a partir de la reglamentación de algunas corrientes de materiales postconsumo, empezaron a generarse algunos ejercicios locales de reciclaje, donde los municipios organizan sus propias reciclatones y empezaban a hacer estos esfuerzos. El tema aquí era que los gestores tenían complicaciones a la hora de ir a recoger en puntos específicos porque las cantidades no superaban como esa meta para poder costear un transporte. Entonces los municipios estaban haciendo estas iniciativas, pero se quedaban los residuos allí acumulados por años. Entonces empezamos a hacer nuestros reciclatones regionales, tenemos nuestra jurisdicción dividida en 14 direcciones regionales y siempre se veía las reciclatones con más afluencia en la zona de Sabana Centro, lo más cercano a Bogotá, y para nosotros la periferia es supremamente importante también. Aquí nos están haciendo preguntas sencillas, pero que son muy importantes en el momento de hacer pedagogía. ¿Qué es un residuo postconsumo? Porque nosotros hablamos de terminologías que pues las entendemos de pronto aquí quienes estamos un poquito de cerca con ese tema, pero muy seguramente mucha gente del común. Muchos oyentes tal vez no. Entonces, ¿qué es eso de un residuo postconsumo? Y lo otro que también nos están preguntando es, ¿qué es un gestor? Bueno, los residuos postconsumo son aquellos que tenemos en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo y que por alguna razón pueden contaminar al ambiente o generar problemas de salud. Entonces tienen afectaciones peligrosas a la salud o al ambiente. Estos elementos, digamos que las baterías tipo pila, sí, que las generamos, que tenemos para los controles del televisor, generamos indiscriminadamente y los que no conocemos del tema los estamos arrojando en la caneca convencional. Pero es un elemento peligroso cuando tiene contacto con el agua, cuando lo vamos a dejar en un relleno sanitario, va a tener contacto con otras sustancias y va a generar problemas químicos y esto pues va directamente a la fuente hídrica, al suelo, al ambiente y se va a propagar, digamos que toda esta peligrosidad al ambiente. Bueno, ¿y qué es un gestor ambiental? Que es la otra pregunta que nos están formulando. Y los formulando. gestores son aquellos emprendimientos que sacaron una licencia ambiental y que pueden hacer el aprovechamiento regulado de estos residuos que son peligrosos o especiales. Esta regulación la sea Ministerio de Ambiente o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. En algunas ocasiones la corporación también tiene alguna regulación y el gestor lo que tiene es que aunar esfuerzos con el productor, quien genera este producto, con quien lo utiliza y hace estos enlaces, estos encadenamientos para lograr hacer una disposición final, que puede ser aprovechamiento, es decir, que se puede reciclar lo aprovechable de este material y darle disposición final a las fracciones peligrosas de los residuos. Bueno, pues justamente Juliet y Diego, ya que estamos hablando entonces de estos gestores, como lo decíamos, tenemos acá a otros importantes invitados. Está con nosotros Wilson de Lumina,
de la organización Lumina. Wilson, nos contaron que con estas bombillas que se recolectaron, que también son productos post-consumo, estas bombillas van a ser cambiadas por árboles que van a ser sembrados en nuestro territorio. Cuéntenos al respecto, Wilson. Buenos días. Muy buenos días, Diego, y muchas gracias por la invitación a este espacio de la CAR. Como tú lo dices, hemos venido trabajando en las jornadas anteriores de la mano de la CAR en todos los municipios de su jurisdicción, y todos los residuos que estamos recolectando de bombillas los llevamos a hacer un manejo adecuado. Es decir, a retirarle las fracciones peligrosas que contienen en su interior, y una vez retiradas estas fracciones peligrosas, hacemos aprovechamiento del vidrio, de los metales, de los plásticos que contienen las bombillas. Y en esta ocasión, pues hemos decidido participar en una siembra que la CAR Cundinamarca nos ha invitado muy gratamente, y vamos a sembrar alrededor de 300 árboles en el municipio del Rosal. Creo que la fecha está definida para el 1 de julio. Entonces estaremos acompañando a la CAR y iremos con funcionarios de nuestra corporación a sembrar a esos árboles, a llevar ese cambio de residuos por árboles. Qué buena noticia, otra gran noticia, no solo lo que recogemos en temas de postconsumo, sino que además eso lo transformamos en árboles. Qué buena noticia. ¿Y qué especie de árboles vamos a sembrar el 1 de julio ya en el Rosal? La verdad está por definirse los tipos de árboles que vamos a sembrar, pero son árboles de la región, árboles nativos, y que básicamente van a estar encaminados a ayudarnos a preservar todo el ciclo hídrico de la región, y se va a encargar también de realizarse el mantenimiento progresivo de esos árboles para garantizar de que lleguen a su etapa adulta y se mantengan. Bueno, pues qué bueno, Wilson, esta iniciativa de cambiar residuos por árboles, y son árboles que además se van a sumar a esa gran meta nacional, esa gran meta que tiene el gobierno nacional de los 180 millones de árboles sembrados, para lo cual justamente desde la CAR estamos aportando. Bueno, y otro residuo postconsumo también, Diego, que lo hemos hablado constantemente desde la corporación, es el aceite usado de cocina, una campaña que hemos venido haciendo también para que entendamos que el aceite usado de cocina no se puede arrojar por los sifones, por el lavaplatos. Y bueno, esto es un residuo también postconsumo que debemos darle un tratamiento especial. Sí, desde la CAR tenemos una campaña maravillosa que denominamos separados. Hay que separar el aceite de cocina, no hay que vertirlo en ningún sifón, porque además eso llega a las fuentes hídricas y contamina. Pero para que sea alguien experto que nos hable del tema, pues hemos invitado a David. David, buenos días, y contémosle un poquito a las personas de qué se trata esta campaña, qué hacen con el aceite de cocina, qué es lo que estamos evitando en términos de contaminación. La otra vez hablábamos en el conversatorio que cada litro de cocina pues produce una contaminación enorme en el agua. Expliquémosle un poquito a los oyentes eso, David. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Primero que todo, Diego, Liliana, en serio, me encanta estar aquí contando esta historia. Nosotros somos Alianza Team, es una compañía que tiene más de 70 años en el mercado. Somos productores de aceites comestibles, básicamente, pero nos dimos cuenta de algo, y es que el ciclo del aceite, si no se cierra correctamente, empieza a afectar. Entonces, hace unos años empezamos a ver cuáles eran los grandes problemas que tenía la humanidad, de hecho, y decíamos, oiga, la falta de residuos, de recursos va a ser algo que va a afectar bastante. Si vemos que un panorama donde va a haber un crecimiento demográfico fuerte, los recursos en teoría puede ser que se empiecen, o sea, que no alcancen para todas las personas, y decimos, ¿qué se puede hacer ahí? Pues el residuo es un recurso nuevo que podemos encontrar, que no tenemos que extraer. Nos dimos cuenta que el aceite también era un residuo que podía tener una segunda vida, ¿listo? Pero que si no se hace correctamente, tenía unas implicaciones. El primer tema es, la gente cuando cocina en la casa tiene varias opciones. Una es utilizarlo indefinidamente, lo cual no está bien, porque el aceite, cada vez que entra en contacto con el oxígeno, con temperaturas, con sal, con carbón, ¿sí?, empieza a degradarse y empieza a generar unos compuestos
que se llaman compuestos polares, que tienen afectaciones para la salud. O sea, no quiere decir que frite una vez y ya pues tenga los compuestos, pero si tengo un freído que nunca saco ese aceite, sí voy a empezar a alimentar a mi familia, a mis amigos, seres queridos, con alimentos que los pueden perjudicar como tal. Entonces, que producen enfermedades. Producen enfermedades, hay algunas investigaciones que lo relacionan con cáncer de estómago. Entonces, digamos que el tema es, tengamos un buen uso de ese aceite. Entonces, el primer tema es, ¿lo puedo utilizar indefinidamente? No, por favor, no hagamos esto, tengamos mucho cuidado con eso. Pero el segundo tema es, ok, si no, ¿a dónde lo saco? Muchos decían, Exacto. yo lo boto por la tubería, pues por mi el lavaplatos y ya está. Cuando lo botan por el lavaplatos empieza a pegarse a las paredes de la tubería, ¿listo? Y con otros residuos, esto empieza, el aceite es aglutinante, pues, empieza a agregar otros residuos y empieza a generar esos taponamientos, ¿listo? Entonces mucha gente dice, ay, no, yo ya no lo boto en el lavaplatos de mi casa, sino que voy al parque y lo boto en la alcantarilla, que es aún peor porque entonces empieza a taponar lo mismo, pero en todo un barrio. Y esto, para que también sepan, le encantan las ratas y a las cucarachas, entonces ellas se empiezan a reproducir mucho más y empiezan a haber concentraciones de plagas más altas. Ajá. ¿Listo? Ese es el segundo camino. Entonces decimos, oiga, hay algún aceite que no se pega por la tubería, sino que llega a las fuentes hídricas. Cuando llega a las fuentes hídricas, un solo litro de aceite usado o de grasas usadas contamina hasta 1000 litros de agua. Crea una capa superficial, pero adicionalmente de contaminar el agua, lo que hace es que no permite que los rayos del sol, pues, y que el oxígeno entre correctamente. Entonces todo el ecosistema que está debajo de esa agua empieza también a tener una afectación fuerte. Y separar, nos contaban en algún momento algunos expertos de aquí de la corporación que precisamente separar el aceite del agua, pues claramente es algo imposible. Entonces, cuando llega el aceite a la fuente hídrica, a los ríos, por más que tengamos petares, plantas de tratamiento y demás, pues no va a ser suficiente para separar como para limpiar el agua de ese aceite. Entonces, lo que dices, justamente ahí va a quedar contaminado. Exactamente, Liliana, y sobre todo es muy costoso hacerlo, costoso hacerlo, y es algo que está saliendo pues de nuestros bolsillos al final. Pero entonces, digamos que esa es la segunda parte. Hay muchas personas que dicen, oiga, yo no lo boto ya por ninguna tubería, y está bien, pero lo que hago es coger una bolsita y lo meto en la nevera, o cojo una botella y después la boto a los residuos ordinarios. ¿Qué pasa ahí? Llega el camión de la basura, compacta eso y el aceite se riega por todos lados, llega al relleno sanitario y empieza a generar temas adicionales, que es producción de más lixiviados. Y ese aceite también empieza a permear, y empieza a profundizar, y puede llegar incluso a subsuelos y contaminar nuevamente fuentes de agua. Y hay muchos que ya lo entregan, digamos, a cualquier persona que piensan que le va a dar un buen uso, pero al final lo que pasa con ese aceite es que puede llegar a la reventa para humanos o para concentrados animales. Totalmente peligroso. Eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros lo que dijimos es, demos una solución, y lo que hicimos fue decir, listo, vamos a llevar ese residuo a un segundo uso, y lo que hacemos es entregarlo para que se transforme en biocombustible. Un biocombustible que reduce emisiones de CO2 hasta en un 93% cuando se hace con residuos. Entonces tiene un doble impacto, pues tiene como 4 impactos, es cuidamos la salud de las personas, ayudamos a cuidar el medio ambiente y ayudamos a reducir esas emisiones como tal, digamos que en un ciclo completo, ¿no? Pero entonces, para que sigamos hablando de estas grandes tareas que realizan ustedes desde Lumina, desde Teams, pues vamos a ir a un breve corte de comerciales, unos breves mensajes que tenemos, y ya regresamos aquí en A Tono con la CAR en el Dorado Radio. Amigos de Cundinamarca, los saluda Nicolás García, su gobernador. Hoy quiero hacerles una invitación a todos los jóvenes de nuestro departamento, de las instituciones educativas públicas y privadas. Quiero que participen en la convocatoria Transformando Vidas, la opción de tener becas totales, becas parciales, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, muchos auxilios para los estudiantes de nuestro departamento. Para más información, pueden llamar o escribir al WhatsApp 310-777-7768. 310-77-77-768. O entrar a la página web de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, región que progresa en educación. Ponte a
A Tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Bueno, como ustedes escuchan, es muy fácil que todos podamos aportar a tener un planeta ambientalmente sostenible, un territorio ambientalmente sostenible. Acciones muy sencillas, como hablábamos ahora, de depositar adecuadamente el aceite usado de cocina. Eso es una acción muy sencilla. Acciones sencillas como depositar también adecuadamente las luminarias. Para que sigamos aprendiendo de este tema, entonces vamos a preguntar, Wilson, ¿cuáles son las luminarias que sirven y dónde se depositan? Es decir, se me dañó una bombilla de la habitación. ¿Esa bombilla sirve? ¿Dónde la deposito? ¿Y qué hacen con esa luminaria? Se me dañó, por ejemplo, la lámpara halógena, que hoy en día todavía muchos tenemos, que es ese tubito largo. Por ejemplo, yo en la biblioteca lo tengo. Se dañó. ¿Qué hacemos? ¿Esa lámpara sirve? ¿Cómo hay que manejarla? ¿Cómo hay que utilizarla, Wilson? Bueno, Diego, digamos que en el mercado nacional se encuentran 3 tipos de bombillas o 3 tipos de tecnología. Una era esas antiguas bombillas que se calentaban mucho cuando duraban encendidas, digamos, más de 10 minutos. Esas son las bombillas incandescentes. Básicamente, esas bombillas no contienen ningún tipo de residuo peligroso, pero, pues, digamos, es un residuo como tal y debería dársele un manejo adecuado. Si se los entregan a Lumina, nos llegan a nosotros generalmente en nuestros contenedores o en los residuos que nos entregan las empresas, porque a veces las personas no pueden identificar entre las diferentes tecnologías. Nosotros las disponemos también adecuadamente, no hay problema. El otro tipo de tecnología que existe en el mercado nacional son las bombillas fluorescentes. Es decir, estas bombillas, para su funcionamiento, utilizan pequeñas cantidades de mercurio. Para que tengamos una idea, Diego, Juliet y Liliana, una bombilla, según nuestro reglamento técnico alumbrado público, puede contener entre 3 a 5 miligramos de mercurio. Eso es como una gota de mercurio que es igual al tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces uno dirá, eso es muy poquito mercurio, pero cuando a los rellenos sanitarios llega la bombilla de Rosita, claro, de Pedro, de Francisco, allí van a generar más cantidad y eso puede llegar a contaminar nuestras fuentes hídricas y, lógicamente, a contaminar nuestro subsuelo. Esas son las bombillas que actualmente están reglamentadas por la resolución 1511 como residuos postconsumo de bombillas y son las que nosotros estamos enfocados en su recolección. Esas bombillas, cuando llegan a nuestras plantas, se separan de las otras 2 tecnologías, van a procesos de trituración donde controlamos la atmósfera interna que tiene la bombilla, es decir, la rompemos dentro de unos equipos que no permiten que se libere esa atmósfera al exterior, sino que es filtrada primero en unos filtros de carbón activado y de mangas para atrapar el mercurio que está en forma de vapor, y una vez los residuos que quedan de ese proceso de trituración pasan a otros procesos para retirar el mercurio que puede estar amalgamado, que puede estar en forma líquida en los demás residuos. Aquí, Wilson, qué pena, aquí nos hacen dos consultas y una es, ¿cómo debo disponer las bombillas? Si las debo romper o si las entrego así enteras. Y la otra es, al final del día, esos productos, que creo que era para donde iba Wilson, cuando hacen el proceso, ¿en qué se convierten? Ok. Digamos que lo principal y casi para todos los residuos postconsumo es preservar la integridad del producto, del residuo. Después de que ha terminado su vida útil, ya no se considera un producto, sino que se considera un residuo. Y parecerá extraño, Diego, que uno diga preservar la integridad del residuo, pero es un aspecto muy importante, porque si nosotros rompemos la bombilla, liberamos el mercurio.
si nosotros tenemos una pila y la rompemos, pues liberamos ciertas sustancias que tiene la pila. Okay. Y así en general con todos los residuos postconsumo. Entonces la recomendación siempre es preservar la integridad del residuo. Entregarlo así tal cual. Tal cual. Entonces la recomendación es en la casa tengamos una caja pequeña, depositemos ahí las bombillitas que nos vayan fundiendo. Cuando tengamos varias, pues vamos y las depositamos en un contenedor que generalmente las encontramos en los centros comerciales, en las grandes superficies, en las universidades, en las alcaldías municipales también encontramos contenedores. Y una vez llegan a nuestra planta, ese proceso que les describí antes lleva a que esos residuos se conviertan en elementos de construcción básicamente. Es decir, que se conviertan en ladrillos, en adoquines. ¿Por qué? Porque el vidrio es sílice, arena. Cuando yo cojo el vidrio y lo trituro, obtengo una especie de arena que la puedo mezclar con otros residuos de escombros y convertirlos en adoquines, en ladrillos que van a tener una vida muy larga y va a evitar de que se siga extrayendo materias primas de nuestro planeta. Qué maravilla, cómo aprendemos. Bueno, pues sí, muy interesante, Diego y Wilson, justamente eso que se puede hacer con todos esos residuos. Y bueno, ya sabemos que no es solamente dejarlas apartadas, sino que es no llevarlas a donde llevamos el resto de nuestras bolsas de basura, sino entregarlas a un gestor especializado que usted nos está contando en donde hay estos contenedores. Pero quisiera preguntarle también a David, así como nos comenta Wilson, que hay estos puntos para la recolección de estos residuos con el aceite, ¿a dónde podemos llevarlo? ¿Qué podemos hacer con el aceite? Y yo aprovecho de una vez, Lili, para preguntarle a David, usted hablaba ahora del biodiesel, eso es muy interesante, ¿cómo se produce el biodiesel y dónde se puede conseguir? Nos están también aquí preguntando si uno va a una estación de gasolina y ahí ya también encuentra el biodiesel que ustedes producen. Perfecto. Bueno, primero que todo, les voy a dar una cifra que realmente es triste, pero en Colombia no se recicla ni siquiera el 1% del aceite de los hogares. Sí, pues mucha parte del aceite queda en la preparación, pero de lo que se pudiera recolectar no se recolecta ni siquiera el 1%, que es una cifra muy dura. O sea, quiere decir que el resto está quedando o en los rellenos sanitarios o en fuentes hídricas. Nosotros vimos esa problemática y dijimos tenemos que dar una solución, y la primera solución es poder dar disponibilidad a las personas de poder entregar su residuo. En Bogotá nosotros teníamos muy pocos contenedores de recolección y hoy en día, gracias digamos, a lo que hemos venido haciendo con varios aliados, tenemos cerca de 2.000 contenedores de recolección a nivel nacional. Bueno, ahí vamos en la tarea. Estamos en la tarea. Bogotá ya tiene cubrimiento total. O sea, las personas pueden ir en su D1 más cercano, pueden hacer entregar la botella de aceite de cocina usado. Okay. Ya pueden hacer la tarea bien, y eso va a garantizar que no se va ni a concentrados ni alimentación animal ni alimentación humana, sino que se hará biocombustible. Ese biocombustible hoy en día se produce aquí en Colombia o se puede producir en Europa. Digamos que aquí en Colombia lo podemos conseguir en nuestras estaciones de servicios normales porque hay una mezcla ya garantizada. Sí se puede, o sea, podemos llegar y conseguirlo ahí en cualquier estación. Bueno, yo creo que esas recomendaciones, infortunadamente, vamos a tener que darlas para un nuevo programa donde los estaremos invitando, porque aquí, como ustedes se dan cuenta, el tiempo pasa rapidísimo. Cuando uno la pasa sabroso, decíamos en un programa anterior, el tiempo es inexorablemente rápido. Entonces, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Wilson, muchas gracias, Juliet, por haber asistido hoy aquí a Tono con la CAR. Y a ustedes, nuestros queridos oyentes de El Dorado Radio, esperamos que nos sigan escuchando, y acuérdense que la cita es el próximo jueves aquí a las 9 de la mañana por los 99.5 FM y eldoradoradio.co para seguir hablando de ambiente, de naturaleza, porque aquí la amamos. Hasta la próxima. Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR.